Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de fotónica, vamos a encender la luz sobre un tema fundamental. En nuestra última sesión aprendimos a medir y cuantificar la luz con precisión. Establecimos el lenguaje de la radiometría y la fotometría. Ahora, con ese lenguaje, podemos empezar a hablar de las protagonistas de esta historia, las fuentes de luz, porque para un ingeniero, una fuente de luz no es solo un objeto que brilla, es un componente con un conjunto de especificaciones que debemos entender a la perfección para poder elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. Para caracterizar cualquier fuente de luz, desde la bombilla más simple hasta el láser más complejo, nos hacemos tres preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿de qué color es la luz? Y digo color entre comillas porque la respuesta va mucho más allá de un simple nombre. Aquí es donde entra la caracterización espectral. Es la huella dactilar de la fuente. Usando un espectroradiómetro, obtenemos un gráfico que nos dice exactamente cuánta potencia emite la fuente en cada longitud de onda. ¿Es una luz con un pico muy definido en el azul y otro más ancho en el amarillo, como un LED blanco? ¿O es una curva suave y continua que lo abarca todo, como el del sol o una bombilla incandescente? Esta receta espectral no solo define el color que percibimos, sino también cómo se verán los objetos iluminados por esa fuente. La segunda pregunta es, ¿hacia dónde va la luz? Esto es la caracterización espacial. No todas las fuentes emiten luz de manera uniforme en todas las direcciones. Una bombilla tradicional intenta ser omnidireccional creando una esfera de luz a su alrededor. Un foco o un LED con una lente concentra toda su energía en un cono estrecho. Esta distribución espacial de la intensidad se visualiza con una herramienta increíblemente útil, el diagrama polar. Imaginen que se colocan en el centro de la fuente de luz y miden su intensidad en cada ángulo posible, trazando los resultados en un gráfico. El resultado es una forma, un perfil, que nos dice exactamente el patrón de radiación de la fuente. Es el mapa de su comportamiento. Y la tercera, y quizás la pregunta más importante en el mundo moderno es, ¿cuán eficiente es? Aquí es donde el concepto de eficacia luminosa se vuelve crucial. La eficacia luminosa es el equivalente en iluminación a los kilómetros por litro de un coche. Nos dice cuánta luz visible, medida en lúmenes, obtenemos por cada vatio de potencia eléctrica que consumimos. Su unidad es lúmenes por vatio, LM por W. No se debe confundir con eficiencia, que es un porcentaje dimensional. La eficacia es la métrica definitiva del rendimiento. Una fuente puede consumir muchos vatios, pero si la mayoría de esa energía se convierte en calor en lugar de luz visible, su eficacia luminosa será pésima. Con estas tres herramientas conceptuales, caracterización espectral, espacial y eficacia luminosa, podemos analizar las tecnologías que nos rodean. Empecemos por el clásico, el veterano. La bombilla incandescente. Su principio es simple, pasar electricidad a través de un filamento de tuxteno hasta que se calienta tanto que brilla. Su caracterización espectral es una curva suave, continua, muy parecida a la de un cuerpo negro ideal. Produce una luz cálida y muy agradable que reproduce los colores de forma muy natural, pero su gran problema es la eficacia. Más del 90% de la energía que consume se convierte en calor, en radiación infrarroja que no vemos. Su eficacia luminosa es bajísima, del orden de 10 a 17 lúmenes por vatio. Es como tener un motor que dedica el 90% de la gasolina a calentar el capó y solo el 10% a mover las ruedas. Ahora pasemos al campeón moderno, el LED, el diodo emisor de luz. Aquí la física es pura física de estado sólido. En un semiconductor los electrones se recombinan con huecos y al hacerlo, liberan su energía en forma de fotones de una longitud de onda muy específica. Un LED narcotípico en realidad es un LED azul muy potente recubierto con una capa de fósforo. El espectro lo delata, un pico agudísimo en el azul y una joroba más ancha en la zona del amarillo y naranja, que es la luz emitida por el fósforo. La mezcla de ambas nos da la luz blanca que percibimos. Su eficacia luminosa es espectacular, superando fácilmente los 150 lúmenes por vatio y llegando al laboratorio hasta 200 más. ¿Por qué? Porque convierte la electricidad directamente en luz en la zona visible, generando mucho menos calor residual. Y esto nos lleva a una evolución fascinante de LED, el OLED o diodo orgánico emisor de luz. La física es similar, pero en lugar de un pequeño chip de semiconductor inorgánico, se utilizan finas capas de polímeros orgánicos. La diferencia fundamental no está tanto en la eficacia, que es comparable a la de los LEDs, sino en su forma. Un LED es una fuente puntual de luz intensa. Un OLED es una superficie que emite luz de manera natural. Esto abre un mundo de posibilidades, pantallas que se pueden doblar o rollar, paneles de iluminación que son láminas delgadas y uniformes, ventanas que se iluminan por la noche. Es pasar de iluminar con puntos a iluminar con planos. Ahora volvamos a la caracterización espacial y a su representación polar. ¿Para qué nos sirve ese mapa de la intensidad? Pues bien, si tenemos la intensidad luminosa en candelas para cada dirección del espacio, podemos calcular el flujo luminoso total en lúmenes. Matemáticamente, esto implica integrar la función de intensidad sobre toda la esfera de 4 pi esteroradianes. En términos más simples, es como sumar toda la luz que sale en todas las direcciones para obtener el total. Los fabricantes de prestigio no solo te dan el valor de lúmenes, sino que te proporcionan el archivo digital del diagrama polar, llamado IES o LDT. Esto permite a los ingenieros de iluminación simular con exactitud cómo se va a comportar esa fuente en un entorno real, ya sea una oficina, un estadio o una calle.
Y esto nos lleva al concepto final, los sistemas de iluminación. Rara vez usamos una fuente de luz desnuda. La bombilla va dentro de una lámpara, el LED va montado con una lente o un reflector. Un sistema de iluminación es el conjunto, la fuente de luz más todos los elementos ópticos, reflectores, difusores, lentes, que modifican y dirigen su luz. La caracterización que hemos estudiado no se aplica solo a la fuente, sino al sistema completo. Podemos tomar una lámpara de oficina y meterla en un goniofotómetro para medir su diagrama por la resultante. Podemos usar una esfera integradora para medir su flujo luminoso total y, conociendo su consumo, su eficacia luminosa, como sistema. Los elementos ópticos siempre introducen pérdidas, por lo que la eficacia del sistema siempre será menor que la de la fuente desnida. El trabajo del ingeniero es diseñar esos sistemas ópticos para minimizar las pérdidas y dirigir la luz exactamente a donde se necesita. En conclusión, hemos visto que una fuente de luz es mucho más que un objeto que brilla. Se define por su huella espectral que determina su color, por su patrón de radiación espacial que visualizamos con diagramas polares y por su eficacia luminosa, la métrica de su rendimiento. Hemos comparado la ineficiencia térmica de la incandescencia con la brillantez del estado sólido de los LEDs y OLEDs y hemos entendido que una fuente es solo el motor. El sistema de iluminación completo es el vehículo que nos permite controlar y dirigir la luz de forma inteligente. Este conocimiento es la base para diseñar, elegir y aplicar la tecnología de iluminación en cualquier campo de la ingeniería.